Hola, sean bienvenidos a la Fundación SCP. Les advertimos que hay elementos que pueden estar perturbadores, increíbles o terroríficos. Se recomienda la discreción del espectador. Saludos, aquí 018 Marinkins 37 de nuevo con la guía SCP. Perdón por haberla dejado tan abruptamente, pero tuve algunos pendientes ahorita por lo de la universidad. Estoy viendo a ver si puedo entrar, así que bueno, cosas de ese estilo. Continuaremos justo con donde lo dejamos. Comenzamos. Ítem SCP-031. Denominación: ¿qué es el amor? Clasificación de objeto: Safe. Descripción: SCP-031 es un organismo amorfo con un peso de 75 kilogramos. SCP-031 es capaz de moverse a una velocidad de 3 km por hora, dejando un rastro de aceite detrás de sí. Pruebas con muestras de tejido han demostrado que SCP-031 está parcialmente compuesto de músculo humano y tejido epidérmico. SCP-031 es capaz de reproducir el habla humana en cualquier tipo de tonalidad o acento, aunque no se sabe actualmente cómo el SCP-031 produce el sonido. Los sujetos que miren directamente al SCP-031 verán a una persona con la cual tuvieron una atracción romántica en algún momento de su pasado. Cuando el SCP-031 es consciente de que está siendo observado, dice ser tal persona y que ha terminado en la indigencia en algún momento de su pasado. El SCP-031 intentará persuadir al sujeto para alojarse con él durante un periodo de tiempo prolongado hasta poder estar en una situación estable. Estos efectos se aplican a toda persona que mire al SCP-031, y la investigación no ha determinado un número de límite de personas que puedan ser afectadas por el SCP-031. Si se aloja en un domicilio, SCP-031 intentará iniciar una relación romántica con el sujeto. Ténganse cuenta que el SCP-031 no entrará en contacto con el sujeto durante todo este tiempo, solo con sus vocalizaciones. Si el sujeto acepta, SCP-031 empezará a tomar el domicilio como su hogar. Cuando el SCP-031 comienza a afectar a sujetos adicionales, intentará disuadirlos de sus intenciones románticas. Sin embargo, se han documentado múltiples casos donde SCP-031 comenzó a incidir con más de un sujeto a la vez, siendo 8 la mayor muestra de relaciones que se han observado. Inevitablemente, el SCP-031 comenzará a afectar a tantos sujetos que, cuando es observado por múltiples personas, tendrá puntos de vista contradictorios acerca de su apariencia, personalidad y género. El SCP-031 fue recuperado durante un violento incidente que tuvo lugar en un hotel, el cual era un frente de la fundación. Múltiples sujetos reportaron salvajes contradicciones respecto a la apariencia del SCP-031, además de que el equipo de contención inicial también fue afectado. Sin embargo, la amplia distribución de amnésicos y tranquilizantes inhalados lograron pacificar a los sujetos afectados. El desencadenamiento móvil especial estaba finalmente preparado para contener al SCP-031. Desde el 16 de noviembre de 1958, el SCP-031 ha sido clasificado como seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-031 debe estar contenido en una habitación humanoide estándar, localizada en el ala de SCP seguros del sitio 77. El personal que interactúe con SCP-031 debe evitar mirarlo directamente o comunicarse con los sujetos de prueba por medio de los micrófonos instalados en cada cámara. La cámara de contención debe limpiarse de manera semanal por el personal, el cual debe usar gafas opacas para evitar los efectos de SCP-031. Anexo. Los investigadores han determinado que los sujetos asexuales no son afectados por el SCP-031. Sin embargo, estos sujetos reportaron a SCP-031 como una pequeña y regordeta figura humanoide oculta por un oscuro humo con una forma del cuerpo de SCP-031. Se han programado pruebas para saber por qué estos sujetos son afectados de tal manera. Bien, continuemos. Ítem SCP-032. Denominación: prisiones de Titania. Clasificación del objeto: Safe. Descripción: SCP-032 es un racimo de flores, todas con apariencias idénticas, contenidas en una vasija de barro. Pruebas con SCP-032 han revelado que estas plantas no comparten ADN con otras especies vegetales que se encuentran en la Tierra, a pesar de su parecido con datos eliminados. Las flores de SCP-032 han revelado, en un examen más detallado, que contienen una variedad de pequeñas formas de vida, con una contenida en el centro de cada flor. Tras la eliminación de una de estas flores, la entidad, de ahora en adelante referida como SCP-031-1, en el interior de ella volvió a la vida y se entrevistó posteriormente.
SCP-032-1 falleció por causas desconocidas poco después de la entrevista. Procedimientos especiales de condensación. SCP-032 debe de mantenerse en un invernadero cerrado a una temperatura de 24 grados Celsius. Las partes de SCP-032 deben ser eliminadas solamente con el permiso del director del sitio. De SCP-032 se obtuvo mediante un operativo encubierto en Londres, Inglaterra, en una tienda de antigüedades. Anexo. Entrevista 032-1. Entrevistado SCP-032-1. Entrevistador Dr. Introducción. SCP-031 fue contenido previamente dentro de SCP-032. El objetivo de la entrevista fue establecer quiénes eran SCP-032-1, por qué estaban en SCP-032 y lo que SCP-032 fue. Comienza la entrevista. Doctor, ¿cuál es su nombre? SCP-032. Yo soy Neusara. ¿Dónde soy? Doctor, ¿por qué estabas dentro de la flor? SCP-032-1. La reina me había colocado ahí. ¿Por qué había sido capturada por un mortal? Doctor, ¿la reina? SCP-032-1. ¿Ya la conoce? No quiero pronunciar su nombre. Eso podría invocarla. Por favor, no entiendo. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo me han encontrado? Doctor, no sabemos de quién estás hablando. ¿Quién es la reina? SCP-032. Pero todos los mortales saben su nombre. A menos que... Oh no. SCP-032-1 comenzó a llorar y no quiso responder a más preguntas. Fin de la entrevista. Conclusión. SCP-032-1 murió una hora después de la entrevista. La autopsia no pudo determinar la causa de su muerte. El médico forense indicó que su corazón simplemente se paró. Bueno, aquí dejaré este video. Es un poquito corto, bueno, relativamente cortito, pero tuve bastantes errores, así que me voy a tardar un poquito en renderizarlo y espero dejarlo en buen tamaño. Por ahora me despido, soy 018-537, despídenme. Hasta luego.